cuando una persona no hay ley en un pueblo, suponiendo que no exista la ley, entonces nadie cree que es pecador, porque no hay ley. ¿Quién no puede juzgar? Si todos viven igual, no tienen ley. Pero venido el mandamiento, entonces si existe la ley, tenemos leyes en los países, y entonces cuando las quebrantamos, ¿qué pasa? No tenemos que pagar por ello. A veces pagamos con dinero, y a veces puede pagar hasta con cárcel. Y no solo con cárcel, van a la silla eléctrica las personas. Dice, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice, pero yo vivía en un tiempo sin ley. Quiere decir que él en el pasado del tiempo, cuando él todavía no era fariseo de fariseos, él vivía quizás como él quería. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea que la ley es vida, pero cuando la ley se nos aplica por causa de que la coartamos, entonces venimos nosotros a entender que tenemos que vivir bajo una ley. Pero en Cristo Jesús vivimos bajo la gracia, y por cuanto vivimos bajo la gracia, no quebrantamos la ley porque conocemos las consecuencias también, y porque sabemos que si estamos en Cristo, ¿cómo vamos a andar quebrantando la ley? Es imposible. ¿Por qué? Porque también tenemos la ayuda de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice, yo no conocía el pecado, yo estaba pensando, yo vivía mi vida como toda persona, pero no considerando que yo estaba quebrantando la ley. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, mas no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Quizás el apóstol Pablo era un fariseo de fariseos al final de su vida de él, o en el medio. ¿Y qué sucede? Dice que él, lo que él no quería hacer, el pecado que no quería hacer, eso era lo que le venía a la mente, al corazón, y rápidamente quebrantaba la ley. Entonces por eso dice, cuando yo conocí la ley, dice, el pecado a mí me mató. ¿Por qué? Porque la ley le acechaba, la ley le decía, estás mal. Y ahora vamos a ver aquí lo que dice. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A veces pensamos que las personas hacen lo que hacen. A veces personas se molestan, o quizá yo misma me he molestado, porque digo, a las personas se les habla de la palabra de Dios y no entienden, no quieren entender, se rebelan contra la palabra, se rebelan contra Dios, no quieren saber de Dios, pero cuando son confrontados con la ley, ahí se dan cuenta que han fallado, pero porque la ley se les aplica. ¿Y qué pasa de la ley de Dios? Que Dios nos manda que nosotros escudriñemos la palabra y miremos y andemos en vida nueva. ¿Y qué pasa? Que entonces dice, el pecado que mora en mí, porque es que ese pecado que está dentro es el que no deja avanzar a las personas a una vida de victoria. Porque desde Adán y Eva el pecado se introdujo en nosotros, y como se introdujo en nosotros, ese es el problema de no poder caminar en el camino de Dios, porque somos acechados por el pecado constantemente. Pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, las cosas cambian, porque el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros, Él es nuestro ayo, Él es nuestro guía, Él es nuestro todo, Él nos está advirtiendo constantemente, no hagas esto. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios nos ama, porque es un Padre, un amigo, un Señor, que siempre está dispuesto a ayudarnos y a tendernos la mano. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuál es la carne? No es la piel que traemos dentro, aquí en la piel que nos cubre, los tendones y todo, no.
Cuando el apóstol Pablo habla de carne, él está hablando del alma, porque dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál es el alma? El alma son todas aquellas cosas que están relacionadas con la concupiscencia del pecado. ¿Dónde? ¿Cómo es que se hace presente la carne de pecado en las personas? Se hace presente a través de los oídos, se hace presente a través de los ojos, se hace presente a través hasta del olfato, se hace presente a través de la boca, se hace presente a través de las manos, del cuerpo. ¿Por qué? Porque ese es el alma. El cuerpo solito no puede hacer el pecado, sino que alguien lo impulsa. Pero va más allá este asunto, este problema, va más profundo. ¿Por qué? Porque dice que cuando Eva pecó y Adán, en aquel momento el diablo tomó control de sus vidas de ellos. Y es por eso que ellos ya perdieron la vida espiritual de Dios. Dice, estaba yo predicando ayer y estaba diciendo de que cuando Eva y Adán pecaron, se sintieron desnudos, se miraron desnudos, porque la gloria de Dios los cubría. Entonces, ¿qué pasa? Dios les hace vestidos todavía, después de que pecaron, después de que fallaron, que desobedecieron a Dios, siendo que no nacieron del linaje de pecado, ellos pecaron contra Dios, y por ende vino la muerte a ellos y nos pasó a todos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios decirnos que nosotros no vivamos en la carne? Porque el diablo tiene sujetada la carne de las personas, y es por eso que las personas quieren hacer el bien y no pueden hacerlo, porque el espíritu del diablo vive en las personas, y es por eso que mientras no sean libres y no vengan a Cristo, nunca tendrán libertad y vivirán en lo mismo, y ahí van a sucumbir. Ahora dice en el 22, dice, pues porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces aquí hay otra faceta de la vida en el aspecto de la vida del apóstol Pablo. Como ejemplo, dice él, hay otra ley en mis miembros que se rebelan contra mí. ¿Cuál es esta ley? Dice la ley de la mente. Porque el diablo borbandea malos pensamientos en la gente. Sea pensamientos de adulterio, con los ojos se peca. Por eso, mira, codicia a la mujer ajena. Con la mente le borbandea de malos pensamientos, de acciones, tanto más malas que buenas, porque qué bueno sería que la gente a través en la mente pudiera pensar cosas buenas, pero no. Cuando se está en delitos y pecados no hay nada bueno. ¿Por qué? Porque la mente está borbandeada constantemente, así como la televisión le borbandea un montón de comerciales y le borbandea un montón de lo mismo y lo mismo, a manera que una mentira se convierte en una verdad. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en estos días, todos estos meses, hemos estado siendo bombardeados de lo que es el COVID. Entonces, la televisión ha ganado mucho dinero porque la gente ha estado ahí metida mirando todo eso. ¿Y qué sucede? Pues ellos han ganado mucho dinero y la gente se ha bombardeado la mente, la han saturado, le han controlado la mente. Dice, miserable de mí, aquí es la palabra que les quería decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo llega a un momento de desesperar, de pensar, de analizar, de decir, ¿cómo voy a salir de esta situación? Y muchas personas en el mundo pueden estar diciendo lo mismo, ¿cómo voy a salir de esta situación? Porque hay gente que quiere cambiar y no puede. Hay gente que quiere dejar la droga y no puede. Hay gente que quiere dejar el vicio del licor, no puede. Quiere dejar el vicio del cigarro, no puede. Quiere dejar el vicio de andar con mujeres, no puede. Quiere no hacer lo malo. Y sin embargo, lo malo lo acecha constantemente como un gigante que lo quiere atrapar y destruirlo para siempre.
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Se da cuenta el contraste? Con la mente sirvo a Dios, dice, pero con mi carne a la ley del pecado. O sea, el apóstol quiere decir en estas palabras, dice, con mi mente sirvo a Dios, lo adoro, le rindo tributo, pero con mi cuerpo sirvo a la ley del pecado. ¿Cuál es esta ley del pecado? Es cuando nosotros sabemos que si transgredimos la ley, estamos en pecado, fallamos. Entonces por eso él dice que con la carne, dice, hace esta situación. O sea, como cuando él perseguía a la iglesia de Cristo y los mataba y los hacía blasfemar. Él iba creyendo que él obedecía a Dios, él iba y los mataba, pues. Y ahora vamos a ver el 8. Pero fíjense lo que está diciendo el mismo apóstol, cómo el Señor Jesucristo a través del capítulo 8 nos está diciendo algo muy importante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí el panorama cambia. Cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona se rinde a Dios, y cuando él sabe que todo lo que le acecha no puede salir de eso, entonces busca a Dios. Y es cuando él alcanza el triunfo. Y por eso dice el Señor Jesucristo que ninguna condenación hay. El apóstol Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo para que escribiera todo esto. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recordemos que por Jesucristo alcanzamos misericordia, por la gracia, el regalo de Dios, ya no por ir a hacer rituales de machos cabríos, de llevar palominos al altar, de ir, si usted puede mirar el libro de Levíticos, usted va a encontrarse con todas las ceremonias o ceremoniales que se hacían para poder alcanzar la misericordia de Dios. Pero aquellos machos cabríos solamente tapaban el pecado, no lo quitaban, seguían estando igual. Pero cuando vino Cristo a la cruz, eso cambió radicalmente, totalmente. Cambió más de 360 grados. Porque el Señor Jesucristo en la cruz, ahí pagó por todos nuestros pecados. Y ya no hubieron más rituales de tapar el pecado. Ahora Él mismo fue el Cordero verdadero pascual. Lo que fue la simbología de los machos cabríos, Él con su propia vida, Él vino a ser el Cordero. Ok, vamos a ver otro texto, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aquí se oyen palabras como que van back and forth. Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, da una explicación que solo se puede entender por el Espíritu. Por eso, mire, volvemos otra vez para atrás. Dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿de qué era imposible? De poder ser salvos, de poder ser libres del pecado y de poder vivir una vida de paz y de tranquilidad y no de culpabilidad. Entonces dice aquí, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué era débil por la carne? Porque la gente constantemente caía en el pecado. La gente cae en el pecado constantemente porque es débil la carne. ¿Cuál es la carne? Ya expliqué que son lo que nosotros palpamos, tocamos, olemos, oímos. Eso es la carne, lo que está encerrado en el alma. Porque somos tripartitos, somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. El cuerpo, el alma somete al cuerpo al pecado, pero sujeta el alma al espíritu, lo obliga a pecar. Entonces tripartitamente el ser humano se hunde en el pecado.
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dice, ¿por qué habla de que Jesucristo vino en carne de pecado? Porque recordemos que nació en el vientre de María. De alguna manera Él está sometido a la carne del pecado de nuestra Eva y Adán, de nuestros padres antiguos. Entonces por eso dice que vino Él en la semejanza, en la igualdad de carne de pecado, pero Él no pecó. Y dice, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ves? Y por causa de este pecado, Él condenó, dice, al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo se refiere a que el Señor Jesucristo, cuando entra a liberar a una persona del pecado, el pecado se quita, entonces la carne se somete. Y como la carne se somete, ya no va detrás del pecado, porque está muerto al pecado. Y es libre. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu de Dios nos da vida, el Espíritu de Dios nos sustenta, el Espíritu de Dios se complace en dirigirnos y dice, ya no andamos conforme a los rudimentos del mundo, de cómo corre la gente detrás de la avaricia de la vida y del pecado. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La gente busca la vanidad del mundo, la gente busca las cosas del mundo, la gente busca tener vidas ociosas, tiene mucho tiempo para todo, pero nunca para buscar a Dios. Entonces, eso es el asunto relacionado con la carne. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, entonces nos involucramos en mirar las cosas por el Espíritu, y aquellas cosas que antes nos acechaban y nos quitaban el tiempo, ahora nosotros ya no estamos sujetos a esas cosas. Ahora pensamos mejor, digerimos mejor las cosas, porque Dios es el que nos guía. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando la persona tiene a Cristo, vive en paz, duerme tranquilo. Y si por alguna vez tiene un desvelo, es por la razón de que a veces está preocupado por lo que está pasando. Pero no es porque Dios no le da paz, no le da tranquilidad. Porque dice, el Espíritu de Dios vigila nuestras vidas. El Espíritu de Dios no solamente es un ayo, un maestro, sino que el Espíritu de Dios es nuestro consolador. El Espíritu de Dios nos hace vivir tranquilamente y confiados. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Como dije ya rato, la gente va detrás del pecado, no puede someter su cuerpo a la obediencia de Cristo, no puede porque está atado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tienen el Espíritu del mundo, no tienen el Espíritu de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu que aquel levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios vive en cada persona. Las personas confunden el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? El cuerpo de una persona es el templo de Dios. Pero también las personas confunden lo que es el término iglesia. Por ejemplo, la gente puede decir, si a este arco que yo tengo aquí, que estoy teniéndolo para detener el sol, que no se filtre tanto, ¿verdad? Porque aquí es un pedacito para hacer un convivio pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lo forro, esto es como una casita, pero la gente a esa casita le dice iglesia. Y el término iglesia es el cuerpo viviente de los servidores de Cristo.
No todos los que van en un lugar son la iglesia de Cristo. No todos los lugares son santificados por Cristo. No todas las personas que se sientan ahí en esos lugares es que viven para Dios. Viven muchas veces para el mundo. Van solamente por socializar en las congregaciones, pero nunca para buscar a Dios y pierden el tiempo.